Equilibrio entre la pasión y la razón. Lecciones estoicas. Descubre el secreto para encontrar la tranquilidad interior y alcanzar la sabiduría suprema. Lecciones estoicas sobre el equilibrio entre la pasión y la razón. El equilibrio entre la pasión y la razón es un tema central en la filosofía estoica. Los estoicos creían en el control de las emociones y en el uso de la razón para guiar la conducta. Aquí hay algunas lecciones estoicas sobre este equilibrio. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Bases del equilibrio. Dominio emocional. Los estoicos abogaban por el dominio de las emociones a través de la razón. Creían que las pasiones desenfrenadas podían nublar el juicio y conducir a acciones impulsivas. Practicar la autodisciplina emocional era fundamental para vivir de acuerdo con la virtud. El dominio emocional, en la filosofía estoica, representa un pilar fundamental para alcanzar la virtud y la serenidad interior. Los estoicos creían firmemente en la capacidad de la razón para controlar y guiar las emociones, considerando que el desbordamiento de las pasiones podía nublar el juicio y alejar a las personas de la senda de la sabiduría. El primer aspecto del dominio emocional consiste en reconocer la inevitabilidad de las emociones. Los estoicos no abogaban por la supresión total de las emociones, sino por entenderlas y evaluarlas de manera racional. Aceptar que las emociones forman parte inherente de la condición humana permitía a las personas enfrentarlas con mayor claridad y compostura. La práctica de la autodisciplina emocional era esencial para los estoicos. Esto implicaba no ceder ante impulsos descontrolados, sino cultivar la capacidad de evaluar las situaciones con calma y pensar antes de actuar. En lugar de reaccionar de manera visceral ante los acontecimientos, los estoicos abogaban por responder de manera deliberada y reflexiva, permitiendo que la razón guíe las acciones. El dominio emocional también implicaba no convertirse en esclavo de las pasiones. Los estoicos entendían que la indulgencia excesiva en las emociones podía debilitar la fuerza interior y conducir a una pérdida de autodominio. Mantener un equilibrio entre la razón y las emociones evitaba caer en la esclavitud de impulsos momentáneos, permitiendo así una mayor libertad interior. La paciencia y la tolerancia eran virtudes asociadas al dominio emocional en las interacciones sociales. Reconocer que los demás también están sujetos a emociones impulsivas fomentaba la comprensión y la empatía. En lugar de reaccionar con ira o frustración ante las acciones de los demás, los estoicos aconsejaban una evaluación racional de las situaciones y la práctica de la tolerancia. En la evaluación de placeres y dolores, los estoicos aplicaban la razón para evitar extremos. No abogaban por la negación completa de los placeres ni por la búsqueda desenfrenada de la comodidad, sino por un enfoque equilibrado y sabio. Evaluar con racionalidad las experiencias placenteras y dolorosas permitía a las personas mantener una perspectiva equilibrada y evitar que las emociones dictaran su curso. El dominio emocional en la filosofía estoica representa la capacidad de equilibrar las emociones mediante el uso de la razón. Este equilibrio no solo conduce a una vida más serena y virtuosa, sino que también proporciona la fortaleza interior necesaria para enfrentar los desafíos con calma y claridad mental. La práctica de la autodisciplina emocional se convierte así en un camino hacia la realización personal y la consecución de la virtud estoica. Aceptación racional de las emociones. En lugar de reprimir las emociones, los estoicos alentaban a entenderlas racionalmente. Reconocían que las emociones eran inevitables, pero insistían en que podían ser evaluadas y entendidas desde una perspectiva racional. Esto permitía a las personas enfrentar las emociones de manera más equilibrada. La aceptación racional de las emociones es un principio fundamental en la filosofía estoica, que destaca la importancia de comprender y manejar las respuestas emocionales de manera equilibrada. Los estoicos reconocían que las emociones son parte inherente de la experiencia humana, pero abogaban por no ser esclavos de ellas.
En lugar de reprimir o ignorar las emociones, abogaban por evaluarlas con la razón para mantener un equilibrio interior y tomar decisiones informadas. En primer lugar, la filosofía estoica insta a las personas a comprender las raíces de sus emociones. Al enfrentarse a una situación que despierta una emoción, los estoicos aconsejan tomarse un momento para reflexionar sobre las causas subyacentes. Esta introspección racional permite identificar las creencias, percepciones o juicios que dan lugar a la emoción, brindando una comprensión más profunda de la experiencia emocional. La aceptación racional también implica reconocer que todas las emociones, incluso aquellas consideradas negativas, tienen su lugar y propósito. Los estoicos argumentan que las emociones pueden proporcionar información valiosa sobre nuestras preferencias, valores y necesidades. Por lo tanto, en lugar de juzgarlas como buenas o malas, se insta a considerarlas como señales que pueden guiar nuestras acciones de manera más informada. La filosofía estoica destaca la importancia de evaluar la intensidad y duración de las emociones. Enfrentar los desafíos con una mente serena y racional implica no dejarse llevar por emociones extremas o prolongadas. La aceptación racional impulsa a cuestionar si la magnitud de la emoción está en proporción con la situación, lo que permite mantener la ecuanimidad frente a las adversidades. Otro aspecto clave de la aceptación racional es la capacidad de desidentificarse de las emociones. Los estoicos enseñan a separar la identidad personal de las emociones momentáneas. En lugar de decir soy enojado, proponen decir experimento enojo en este momento. Esta distancia proporciona una perspectiva objetiva y facilita el manejo de las emociones sin perder la conexión con la razón. La aceptación racional de las emociones en la filosofía estoica implica abrazar la complejidad emocional de manera consciente y equilibrada. Al comprender las raíces de las emociones, reconocer su utilidad, evaluar su intensidad y separarse de ellas, los estoicos buscaban cultivar una vida emocionalmente rica, pero a su vez, guiada por la razón y la virtud. Este enfoque permitía a las personas enfrentar los desafíos con serenidad y sabiduría, contribuyendo así a una vida más plena y ética. Uso de la razón como guía. La razón era vista como la facultad que diferenciaba a los humanos de otros seres vivos y, por lo tanto, debía ser utilizada como guía para la toma de decisiones. Al ponderar racionalmente las situaciones y evaluar las emociones, se podía evitar caer en la impulsividad y la irracionalidad. El uso de la razón como guía es un principio fundamental en la filosofía estoica, destacando la importancia de la facultad humana de la razón para orientar la conducta y tomar decisiones conscientes. Esta idea refleja la creencia de los estoicos en que la razón es una herramienta poderosa que distingue a los seres humanos de otras criaturas y que debe ser cultivada y aplicada en todas las áreas de la vida. La razón, según los estoicos, actúa como una luz que ilumina el camino hacia la virtud y la sabiduría. Se considera una guía fiable que permite evaluar racionalmente las circunstancias, comprender las propias emociones y tomar decisiones informadas. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio, la razón proporciona un punto de referencia constante que ayuda a mantener la estabilidad interna. En la toma de decisiones, los estoicos abogaban por sopesar cuidadosamente las opciones y considerar las consecuencias desde una perspectiva racional. Esto implica alejarse de las respuestas impulsivas y emocionales que pueden nublar el juicio y adoptar un enfoque más deliberado y reflexivo. Al hacerlo, se evita caer en trampas como la ira impulsiva o la búsqueda desmesurada de placeres momentáneos. La razón también juega un papel crucial en la comprensión y gestión de las emociones. En lugar de rechazar las emociones por completo, los estoicos proponen entenderlas racionalmente. Reconocen que las emociones son parte de la experiencia humana, pero sostienen que deben ser evaluadas desde una perspectiva objetiva. Este enfoque permite identificar las causas subyacentes de las emociones, aprender de ellas y responder de manera más equilibrada. En la interacción con los demás, la razón actúa como un medio para fomentar la empatía y la comprensión.
Al utilizar la razón, se puede evaluar objetivamente las perspectivas de los demás, lo que facilita la construcción de relaciones basadas en la tolerancia y el respeto mutuo. Esto contribuye a un entorno social más armonioso y colaborativo. La razón también desempeña un papel esencial al enfrentar desafíos y adversidades. En lugar de sucumbir a la desesperación o la angustia, los estoicos sugerían enfrentar los problemas con una mente clara y enfocada en soluciones. La razón se convierte en una aliada en la resiliencia, permitiendo afrontar las dificultades con determinación y aprender de las experiencias. El uso de la razón como guía en la filosofía estoica representa un llamado a la reflexión, la autodisciplina y la toma de decisiones conscientes. Al aplicar la razón en todas las áreas de la vida, se busca alcanzar la virtud, la tranquilidad y una existencia plena, guiados por la luz de la racionalidad en medio de la complejidad del mundo. No ser esclavo de las pasiones. Los estoicos advirtieron contra convertirse en esclavos de las pasiones. Consideraban que ceder a las emociones descontroladas conducía a la debilidad y la falta de autodominio. Buscar un equilibrio permitía mantener la libertad y la serenidad interior. No ser esclavo de las pasiones es un principio fundamental en la filosofía estoica, que aboga por la libertad interior y el dominio de las emociones a través de la razón. Los estoicos creían que ceder a las pasiones desenfrenadas podía conducir a la esclavitud emocional y socavar la capacidad de vivir de acuerdo con la virtud. En la concepción estoica, las pasiones no se limitan únicamente a emociones positivas o negativas, sino que engloban cualquier respuesta emocional excesiva o irracional ante una situación. Estas reacciones pueden nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas e irreflexivas. La esclavitud a las pasiones implica perder el control sobre uno mismo y permitir que las emociones dicten las acciones en lugar de guiarse por la razón y la virtud. La liberación de la esclavitud de las pasiones implica un proceso de autoexamen y autocontrol constante. Los estoicos enfatizan la importancia de cultivar la autodisciplina para resistir las oleadas emocionales que podrían surgir en la vida cotidiana. Este autocontrol no implica la represión de las emociones, sino su evaluación y comprensión racional. Al reconocer y entender las emociones, uno puede abordarlas con sabiduría y decidir cómo responder de manera adecuada. La esclavitud a las pasiones también se vincula estrechamente con la idea estoica de la indiferencia hacia los placeres y dolores externos. No permitir que las emociones dicten el valor de las experiencias externas es esencial para mantener la estabilidad interior. Los estoicos argumentaban que aferrarse desesperadamente a los placeres o evitar a toda costa el dolor conducía a una vida desequilibrada y dependiente de factores externos. Al liberarse de esta esclavitud emocional, se logra una mayor autonomía y resistencia ante las fluctuaciones inevitables de la vida. El proceso de no ser esclavo de las pasiones también implica desarrollar una actitud de desapego emocional hacia las cosas que no se pueden controlar. Los estoicos sugerían que centrarse en lo que está dentro de nuestro control, como nuestras acciones y actitudes, en lugar de preocuparse por lo que está fuera de nuestro control, conduce a una mayor paz interior. Este enfoque refleja la noción estoica de aceptación del destino y amor fati, amar y aceptar incluso aquello que no podemos cambiar. No ser esclavo de las pasiones es un principio estoico que promueve la libertad interior, la autodisciplina y la toma de decisiones racionales. Al resistir la esclavitud emocional, uno puede cultivar una vida basada en la virtud y la serenidad, liberándose de las cadenas de las reacciones impulsivas y permitiendo que la razón guíe el camino hacia una existencia más plena y auténtica. Paciencia y tolerancia. La razón también se aplicaba al tratar con los demás. Los estoicos enseñaban la importancia de la paciencia y la tolerancia, reconociendo que las personas pueden actuar impulsivamente debido a sus propias emociones. Practicar la comprensión y la empatía ayudaba a mantener relaciones armoniosas. La paciencia y la tolerancia son virtudes fundamentales en la filosofía estoica, que juegan un papel crucial en la búsqueda de la tranquilidad interior y la armonía en las relaciones interpersonales.
Estas virtudes no solo son valiosas en sí mismas, sino que también se entrelazan con otros principios estoicos, como el control emocional y la aceptación de las circunstancias. La paciencia, desde la perspectiva estoica, implica mantener la calma y la compostura frente a las adversidades y demoras inevitables en la vida. La vida está llena de pruebas y tribulaciones, y la paciencia se convierte en un escudo contra la impaciencia y la frustración. Los estoicos enseñan que, al aceptar con serenidad lo que no se puede cambiar, se preserva la paz interior. Esta actitud paciente permite afrontar las dificultades con una mente clara y evitar reacciones impulsivas que podrían generar más problemas. La tolerancia, por otro lado, se relaciona con la aceptación de las diferencias y la comprensión de que cada individuo es único, con su propio conjunto de circunstancias y perspectivas. Los estoicos abogan por la empatía y la comprensión hacia los demás, reconociendo que todos están en un viaje personal y enfrentan sus propias luchas. La tolerancia implica no juzgar rápidamente, sino ser receptivo y compasivo, incluso cuando las opiniones difieren. Estas virtudes se complementan entre sí. La paciencia ayuda a manejar las situaciones difíciles de manera tranquila, mientras que la tolerancia facilita la convivencia armoniosa con los demás. Practicar la paciencia y la tolerancia no implica debilidad, sino más bien una fortaleza interior y una sabiduría para discernir lo que está dentro de nuestro control y lo que no. Desde la perspectiva estoica, la paciencia y la tolerancia también están conectadas con la idea de amor fati, el amor por el destino. Al aceptar con paciencia las circunstancias tal como son y mostrar tolerancia hacia los demás, uno abraza la totalidad de la experiencia humana, reconociendo que incluso las dificultades y desafíos pueden ser oportunidades para el crecimiento personal y la práctica de la virtud. La paciencia y la tolerancia, como virtudes estoicas, son guías para vivir de manera más plena y ética. Al desarrollar estas cualidades, se fomenta la paz interior, se fortalece la resiliencia ante las adversidades y se construyen relaciones más armoniosas con quienes nos rodean. Estas virtudes no solo son valiosas en el contexto de la filosofía estoica, sino que también son herramientas prácticas para cultivar una vida más significativa y satisfactoria. Evaluación racional de los placeres y dolor. El equilibrio entre la pasión y la razón se reflejaba en la evaluación racional de placeres y dolores. Los estoicos sugerían que no se debía aferrarse demasiado a los placeres ni evitar completamente el dolor, sino evaluarlos con sabiduría y aceptarlos como parte de la experiencia humana. La evaluación racional de los placeres y el dolor es un principio fundamental en la filosofía estoica que busca proporcionar una guía sabia para enfrentar las experiencias humanas sin caer en extremos desequilibrados. Los estoicos abogaban por una visión equilibrada de estas dos facetas de la existencia, reconociendo que la búsqueda excesiva de placeres o la evitación constante del dolor no conducen a una vida virtuosa ni serena. Desde la perspectiva estoica, no se trata de rechazar los placeres o de buscar el dolor, sino de evaluarlos de manera racional y sabia. En lugar de sucumbir a deseos impulsivos, los estoicos aconsejaban reflexionar sobre la verdadera naturaleza de los placeres y el dolor, considerando su impacto a largo plazo en la búsqueda de una vida virtuosa. Primero, los estoicos reconocían que los placeres no deben ser perseguidos por sí mismos, sino que deben evaluarse en términos de su compatibilidad con la virtud y la razón. Un placer que contradice la ética o que conduce a la indulgencia excesiva no es considerado como algo valioso. Por ejemplo, el placer de la riqueza material o la búsqueda obsesiva del placer sensual pueden desviar a una persona de vivir de acuerdo con la virtud. Asimismo, los estoicos instaban a no temer el dolor de manera irracional. Aceptaban que el dolor es una parte inevitable de la vida, pero argumentaban que su impacto podía ser evaluado y comprendido racionalmente. Un dolor momentáneo podría conducir a un bien mayor o ser una oportunidad para el crecimiento personal. Esta actitud no implicaba una indiferencia insensible hacia el sufrimiento, sino una aceptación racional que permitía enfrentar las dificultades con resiliencia y fortaleza.
La clave de la evaluación racional de los placeres y el dolor radicaba en considerar cómo estas experiencias contribuían al bienestar a largo plazo y al desarrollo de la virtud. Los estoicos alentaban a cultivar una relación equilibrada con las emociones asociadas a estas experiencias, evitando la indulgencia excesiva en los placeres y la evitación irracional del dolor. La evaluación racional de los placeres y el dolor en la filosofía estoica no se trata de negar la importancia de estas experiencias, sino de abordarlas con sabiduría y discernimiento. Al cultivar una relación equilibrada con estas facetas de la vida, los estoicos buscaban mantener su enfoque en la virtud y la razón, creando así un camino hacia una existencia más plena y significativa. En resumen, la filosofía estoica abogaba por el equilibrio entre la pasión y la razón como una forma de lograr la autodisciplina, la serenidad y la virtud en la vida diaria. La razón se consideraba el faro que guiaba las decisiones y acciones, permitiendo a las personas vivir de manera más consciente y ética. ¿Quieres más historias intrigantes? No te pierdas ni un detalle. Sigue nuestro canal para explorar más relatos desconocidos y envíanos tus ideas. Estamos aquí para escucharte. ¿Qué historias te gustaría descubrir a continuación? Déjame tus comentarios.